¿Cómo les va, queridos alumnos de tercer año? Vamos a seguir en clase. Habíamos visto la unidad número 1, básicamente el alfabeto y algunas cosas básicas del griego. Con la unidad número 2, y en esta situación, digamos, de que hemos empezado a comunicarnos online, y ustedes están empezando a conocer el griego, se me ocurrió que podríamos también de un modo online comunicarnos y ustedes puedan entender un poco más esta lengua que es tan importante por un lado y también tiene sus dificultades. Yo les voy a dar el video. Esta va a ser una primera parte porque la unidad número 2 es bastante larga, porque es del comienzo y entonces da un montón de detalles para que ustedes empiecen a, digamos, entrar en ritmo con el tema del griego y tener las nociones básicas para poder después caminar un poquito más rápido. Por eso algunas cosas son evidentes, las deben saber, pero conviene repetirlas. Por eso acá puse las primeras nociones gramaticales y sintácticas del idioma griego. Vamos a ver en esta unidad. Les repito, esta es una primera parte de esta unidad larga. Por eso les mandé un práctico donde les digo que memoricen el vocabulario. Yo sé que está la posibilidad de que lo copien, ¿no? Pero después, en algún día lo van a tener que memorizar, digamos, porque esto es correlativo, digamos. O sea, si en la tercera unidad da por supuesto que sepan el vocabulario de la segunda y así. Entonces, les conviene estudiarlo ahora que están en casa. Bueno, entonces, vamos a ver la segunda declinación en esta unidad y el verbo ser en indicativo presente. Acá les puse abajo solamente un dato de color. Los manuscritos bíblicos, yo les había hablado en clase lo difícil que ha sido mantener la Sagrada Escritura y bueno, las buenas traducciones y tanto tiempo y tantas personas que ha dedicado el trabajo de la exégesis bíblica y también el hecho de hacer buenos manuscritos o buenas ediciones de la Sagrada Escritura. En un principio estos fueron escritos en manuscritos bíblicos y acá detalló una cosita muy, muy chiquita. Los manuscritos son copias hechas a mano sobre pergamino de piel de cordero, de cabra o de asno, ¿no? En ese tiempo, ¿se imaginan cuando esas cosas se queman o digamos, pasa un tiempo y se quiebran, digamos, el poder leerlas es una dificultad. Bueno, después de mucho tiempo, eso les digo esto para que valoren la Sagrada Escritura que tienen en sus casas, ¿no? Y que puedan entrar en la palabra de Dios con todo el corazón. Bueno, vamos a entrar en esta unidad número 2, con lo básico que es el índice detallado de la unidad, rápidamente, digamos, para no detenernos demasiado. Vemos el indicativo presente del verbo eimi, el verbo ser, ¿no? El tiempo presente, el modo indicativo, la persona, el número del verbo. La ni, la letra ni como móvil, es muy fácil, se los voy a explicar. Y el artículo, hasta ahí vamos a ver hoy día. Después vamos a ir viendo en otros videos el género, el número del artículo, del sustantivo, del pronombre y del adjetivo. Los casos, la declinación, el caso nominativo principalmente, vamos a empezar a ver, y después los otros casos. La oración principal, las oraciones subordinadas o dependientes, la vamos a ir mencionando porque no es que la vamos a acabar en esta unidad, sino que vamos a poner estas nociones porque el griego está lleno de estas hermosas
oraciones que son las subordinadas, las dependientes, que la hacen bella y muy hermosa a esta lengua cantada. El uso predicativo de los adjetivos, el uso atributivo de los adjetivos, adjetivos, sustantivos, concordancia, y por último la declinación del sustantivo logos. Logos, el verbo o la palabra, ¿no? En Argejo Logos empieza el Evangelio de Juan, ¿no? En el principio era la palabra, lo vimos en clase, el principio es un principio sin principio, ¿no? O sea, la palabra es eterna. Bueno, vamos a la segunda parte, el indicativo presente del verbo eimi. De esto, les repito, lo tienen todo en el cuadernillo de clase, el que todos han comprado. Está en la página, empieza la unidad en la página 20 y sigue en la 21. El indicativo presente lo tienen en la página 21, pero yo digo, para que no se queden con todo lo que está escrito, detallo 3 cosas. Primero, el verbo ser en griego se usa más que en el español, ¿no? Es un verbo muy importante, muy fuerte. Vimos un poquito en clase con el tema del verbo ser, que denomina, y esta es la segunda cosa, el griego también indica una existencia. O sea, algo que es, que existe, que está en acto. Por ejemplo, Dios existe, ¿no? Y después figura como, o se usa como cópula, o sea, está en el medio del sujeto, el sustantivo del sujeto y del predicado. Entonces, empieza el sujeto, viene el verbo para movernos hacia el predicado, o sea, como enganche del sujeto con el predicado. Bueno, el detalle de que el griego lo usa como existencia le da mucha fuerza en la filosofía, por ejemplo, ¿no? El ens, como llamamos el ser en acto, ¿no? En latín. Bueno, el griego también, ¿no? El griego también obtiene ese valor de acto, el verbo ser. Vamos a la conjugación del verbo eimi. La conjugación. Vamos directamente a conocerlo a este verbo, que lo vamos a usar un montón, mucho más, como decíamos, que en el español. La primera persona es eimi, la segunda persona es ei, la tercera persona es ti o estin. Ya voy a hacer cuándo se usa esti y cuándo se usa estin. Esmen, ¿no? Para el plural, la primera persona del plural, este para la segunda persona del plural, y eisi o eisin para la tercera persona del plural, ¿no? ¿Cómo se traducen? Y bueno, para la primera persona, yo soy, como en el español, ¿no? Yo soy, tú eres, él o ella es. Para el plural, nosotros, nosotras somos, nosotros, vosotros, vosotras sois, y ellos o ellas son. Entonces se pueden memorizar con alguna regla mnemotécnica rápidamente, o meterla en la cabeza rápidamente. Eimi, esti, esmen, este, eisi, ¿no? ¿Cuándo se usa la ni de la tercera persona, tanto el singular como el plural? La ni se usa, como yo les he dicho, el griego era y pretende ser un idioma cantado. Los griegos se preocupaban de que sonasen bien las palabras y la unión de las palabras. Entonces, stin tiene la n para cuando la palabra que sigue comienza
con una vocal, ¿no? Cuando la palabra que sigue en la oración comienza con una vocal, la tercera persona del singular y la tercera persona del plural agregan la ni. Si la palabra que sigue es una consonante, no necesita la ni. ¿Eh? Así que aprendan a usarla cuando no cambia el significado, solamente se agrega o se quita, depende de la palabra que tiene después. Eso con respecto a la conjugación del verbo in me. Cualquier duda tienen en el foro o en la plataforma para hacer preguntas, ¿no? Pregunten todo lo que quieran, ahí estaré yo para contestárselas. Vamos al tiempo y al modo indicativo en el griego. Esto es muy fácil, simplemente, o sea, no es que sea fácil, pero para ustedes que van a comenzar, conviene que lo hagan fácil. Respecto al tiempo, el tiempo, incluso hay dificultades, hay gente que no se pone de acuerdo respecto al tiempo del modo indicativo, pero ustedes tienen que saber sencillamente que el tiempo presente del modo indicativo se diferencia del pasado y del futuro. Listo. Entonces, cuando te digan el tiempo presente, ¿qué tipo de tiempo presente es? Y el que es distinto del pasado y del futuro. Listo. Voy a decir, wow, es evidente. No es tan evidente cuando metes en el pasado el auristo, bueno, el perfecto, o en los futuros también. Entonces, no es tan evidente el estudio más avanzado del griego. Para ustedes sirve solamente que el tiempo presente se diferencia del pasado y del futuro. Basta. Listo. Fácil. El otro, el modo indicativo, también, pero en este caso es fácil. O sea, el modo indicativo es una expresión fácil de ahora, que está pasando, o que está pasando en este tiempo. Por ejemplo, hoy es un día lluvioso, o hoy es un día caluroso, ¿no? Hoy concretamente. O yo le estoy hablando aquí y ahora a alguno de ustedes y le pregunto, ¿cuánto mides? ¿Ah? ¿Cuál es tu estatura? Esos ejemplos están en el libro, pero son fáciles y eso es del modo indicativo, marca una actualidad, o sea, ahora, y se diferencia del pasado y del futuro. No cuánto vas a medir, no cuánto mediste cuando era pequeño. ¿Cuánto mides? ¿Ah? Fácil. Bueno, seguimos. La persona y el número son iguales que en el español, ¿no? La primera persona es la persona que habla. Hace referencia a la persona que habla. La segunda persona se utiliza para referirse a la persona a quien se habla, al tú, ¿no? Tú eres la persona que me ha ayudado, ¿no? La tercera persona, que sería el él, se utiliza para designar a la persona o cosa sobre la que se habla. El él, ella, ellos o ellas. ¿Okay? Igual que el español. Y respecto al número, el número, si el singular designa una sola persona y el plural designa más de una. ¿Ok? Eso es fácil. Entonces, ya para terminar esta primera parte, esta primera clase, vamos al artículo. El artículo no tiene grandes complicaciones, pero sí se diferencia en algo del español. En el español hay dos tipos de artículo, el definido y el indefinido. El definido es el, la, los, las y lo, y el indefinido uno, unos, una y unas. En griego, este segundo no existe, no está. Pero eso no quiere decir que no se use.
Lo que pasa es que hay que ver el contexto. Y ahí está la dificultad. En griego el artículo es solo definido. Ejemplo, logos. Habíamos dicho palabra. Puede ser definido, o sea, la palabra, le pone el artículo, o indefinido, una palabra, según el contexto. Logos generalmente se dice cuando no tiene el artículo es una palabra, o sea, como indefinido. Cuando tiene el artículo es definido. Ahora les digo, no siempre. Y eso se los dije del primer tiempo. ¿Qué es en la primera clase? ¿Qué es importante para aprender griego? Y la memoria. ¿Por qué? Porque aquellas cosas que, digamos, que no son regla en el griego, son más que aquellas que tienen regla. O sea, las excepciones son más que las reglas. Entonces, yo les dije, hay que estudiarla de memoria. Incluso los verbos cambian de acuerdo a los tiempos y de acuerdo a la primera, la segunda, la tercera persona. Entonces, ¿cuál es el modo de ir a la raíz? Y no es tan fácil, es ir al diccionario. ¿Cuál es otro modo de rápidamente traducir? Y memorizarlo. Por eso yo les decía que tenía un profesor que muy bueno en griego, uno de los mejores que he tenido, y me decía, el griego se estudia de memoria y permanentemente, sin detenerse. Por eso, en esta primera clase, ya terminando, los invito a que se estudien el vocabulario. Ahí ya les mandé el práctico, estudienselo y después hacen el práctico, por favor. No lo copien porque no sirve, digamos. O sea, sinceramente no sirve. Te van a poner un 10 nada más y después, cuando yo se los tome en la clase, se van a sacar un 1. Digamos. No sirve. Entonces, si vamos a empezar este año a estudiar, por favor, estudienselos. Entonces, resumiendo rápidamente, en la unidad 2 vamos a ver el indicativo presente, que tiene dos usos, uno como existencia y otro como cópula, como engancha el sujeto y el predicado. Después, la conjugación del verbo eimi est, esmen esteis sin, y después los tiempos y el modo, el tiempo para diferenciarlo del pasado y del futuro, y el modo indicativo muy simple, actualizado, digamos, aquí y ahora, el hoy. ¿Cuánto medís? Hoy, ¿está lloviendo? No. La persona y el número, igual que en español, tal cual como el español, y el artículo no existe el indefinido en griego, pero no quiere decir que no se use. Por eso, según el contexto, tenemos que ver si es la palabra o una palabra. Bueno, espero que nos podamos conectar, espero que haya sido claro y seguimos en contacto a través de este modo. Me parece que es uno de los mejores. Lo he usado en otros lados y en la universidad y la gente queda muy, muy agradecida por eso. No solamente porque ven que el profesor es real, sino porque a veces quedan más claras las cosas cuando se habla. Bueno, un gran abrazo, espero los prácticos y que anden muy bien. Cuídense, no salgan. Bueno, nos vemos y que Dios los bendiga. Chao, chao.